Así veo las cosas porque tú estás ahí, yo estoy aquí. Gracias por confiar en nuestro periodismo. Y ya sabes, lo que estamos tratando de hacer es las principales noticias del mundo y en los Estados Unidos, conectarlas a ti, cómo te afectan a ti directamente. Hoy vamos a hablar de los Estados Unidos, de cómo quieren nacionalizar las elecciones, qué significa eso y cómo te afectaría a ti, cómo afectarían los resultados de las próximas elecciones en el Congreso. También el presidente Donald Trump ha aceptado que hubo errores en Minneapolis, en Minnesota, que la migra está actuando de forma brutal. Él no dijo eso, lo digo yo. Y entonces está empezando a cambiar. Así que nos va a decir cuáles son sus lecciones en una entrevista que le dio a la cadena NBC. Y vamos a hablar también de Venezuela. Un poco la pregunta así simple es si Delcy entregó a Maduro. Esa es la pregunta. Y por supuesto tendremos al final una entrevista con Annie López. No sé si te acuerdas de ella. Es una estudiante hondureña que estaba en Boston, quería ir a visitar a sus padres en Thanksgiving en Texas y de pronto la agarran, la detienen y la deportan a Honduras, un país que apenas conoce. Así que la entrevista con Annie López un poco más adelante. Pero vamos a comenzar con Venezuela. En Venezuela están ocurriendo cosas sumamente interesantes. El gobierno de los Estados Unidos está presionando a la dictadura venezolana, es un protectorado Venezuela y a pesar de que están tratando de dar una cierta imagen de independencia, tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge Rodríguez, ambos deberían estar en la cárcel por violaciones a los derechos humanos, por violaciones en contra de los derechos más sencillos. Bueno, ellos están aferrándose al poder lo más posible. Y la pregunta que no se ha contestado desde que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, fue apresado por las fuerzas militares de los Estados Unidos es quién entregó a Maduro, quién dentro del círculo rojo de Nicolás Maduro, quién le dio información a los Estados Unidos para capturarlo. Hay muchas especulaciones y pudiéramos soltar nombres sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de fuente. Muy bien, lo interesante es esto. Tom Llamas es un gran conductor de televisión, es muy joven, hace apenas unos meses está al frente del noticiero de NBC. Y entonces tuvo una entrevista exclusiva con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Hablaron de muchísimas cosas, pero de pronto Tom, quien había entrevistado a Nicolás Maduro el mismo día que yo había entrevistado a Nicolás Maduro en el 2019. Tom conoce muy bien lo que está ocurriendo y le pregunta a Donald Trump, señor presidente, ¿cree usted que Delcy Rodríguez, es decir, la dictadora encargada en Venezuela, cree usted que Delcy Rodríguez negoció con ustedes para entregar a Nicolás Maduro? Esto sería gravísimo y hay muchas sospechas al respecto. Entonces, esa es la pregunta y esto contestó el presidente. Did Delcy Rodriguez work with you guys before that raid? I can't talk about that. I mean, I don't talk about Do you trust her? Well, so far she's done a great job. I mean, so far she and all of the people that are working with her. Remember in Iraq, they got rid of everybody. They had no generals, they had no people, they had nobody to run the government. Turned out to be a mess, and that's where ISIS came from. You know, that's where ISIS came from. Came from the military and all the people. They formed ISIS. It was handled very badly, but this is handled very well. El presidente Trump no quiere que en Venezuela ocurra lo que ocurrió en Irak en el 2003, cuando llegaron las tropas de los Estados Unidos y fue un caos porque destituyeron a todos. Actualmente Delcy Rodríguez está a cargo de la dictadura, pero lo interesante es que Donald Trump no quiso contestar la pregunta de Tom, una pregunta muy pertinente de un muy buen periodista. La pregunta es, ¿Delcy ayudó a entregar a Nicolás Maduro? Ustedes negociaron con Delcy antes de agarrar a Nicolás Maduro y Donald Trump no quiso hablar. Un presidente que habla tanto, de pronto se queda callado y ahora sí son interpretaciones. Yo podría decirte si creo o no eso, no importa la verdad lo que yo crea, pero lo interesante aquí es cómo Donald Trump se rehúsa a contestar la pregunta básica si lo entregó, si Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro, y esta es una pregunta que hay que hacerle, por supuesto, a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez. Ambos deberían estar definitivamente en prisión por crímenes en contra de la humanidad. Jorge Rodríguez, lo van a ver ahora en un momento, es el líder de la Asamblea y están tratando de hacer unos malabares legales para justificar la presencia de su hermana en la presidencia, en el liderazgo, en la presidencia encargada o la dictadura encargada. Están buscando qué dice la Constitución bolivariana y no hay manera de explicar, de justificar que Delcy Rodríguez esté al frente del gobierno. No hay manera de hacerlo, pero Jorge, su hermano, así lo explica. Aquí hay una Constitución que de manera muy clara y muy taxativa establece dos formas de falta para la presidenta o el presidente de la República. Una es la falta temporal,
y la necesidad de que esa falta temporal sea aprobada por la Asamblea Nacional y renovada cada 6 meses, ahí queda plenamente establecido cuáles son los extremos de la falta temporal, y otra es la falta absoluta del presidente constitucional de la República. Y en la Constitución se establecen los 5 extremos, las 5 formas de falta absoluta del presidente de la República. En este caso estamos frente a una situación inédita. No hay ninguna causa absoluta de falta del presidente de la República, sino que ocurrió el secuestro del presidente de la República, de la primera dama, diputada Cilia Flores. Es decir, es una falta forzada del presidente de la República. En ese sentido, quien resuelve las controversias desde el punto de vista de la letra constitucional es la Sala Constitucional de la República Bolivariana, del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, y en ese sentido ya estableció que frente a el forzamiento de la falta del presidente de la República, la vicepresidenta asume las atribuciones. Es por eso que fue juramentada como presidenta encargada. Esto es una verdadera ensalada. Nadie sabe exactamente quién está a cargo de Venezuela, y hay por lo menos, se me ocurren ahora, 4 personas que dicen estar a cargo de Venezuela. Está, por supuesto, la dictadora encargada, Delcy Rodríguez, quien ella dice estar en el liderazgo de Venezuela. Tenemos al presidente Donald Trump, quien hace unas semanas dijo que él era el presidente en funciones de Venezuela. Edmundo González Urrutia en España diciendo, y tiene toda la razón, que él es el presidente legítimo de Venezuela. Y Nicolás Maduro desde la cárcel diciendo que él es el presidente. Entonces tenemos 4 personas que dicen estar a cargo de Venezuela en estos momentos. Imposible saber exactamente lo que está ocurriendo. La realidad es que en estos momentos Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos y casi nada puede ocurrir en Venezuela sin la autorización de los Estados Unidos, a pesar de que la estructura de la dictadura continúa ahí. Hablando de todo esto, Alex Saab, no sé si usted lo recuerde, Alex Saab era un ministro venezolano que estuvo encarcelado en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, pero lo canjean por 10 ciudadanos de los Estados Unidos cuando la dictadura todavía estaba en pie. Muy bien, Alex Saab se sentía protegido en Venezuela con su puesto de ministro, que lo había perdido hace unas semanas, y de pronto hay una operación del FBI y lo detienen. Está detenido en Caracas, Venezuela, y seguramente lo traerán hacia los Estados Unidos. Alex Saab era el testaferro, era el prestanombres de Nicolás Maduro, y muchos creen que es uno de los hombres que más sabe sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Está ya en poder de los Estados Unidos y vamos a ver si canta o no canta. Esto es importante. Hace unas horas estaba escuchando unas declaraciones de Diosdado Cabello, quien es realmente no el ministro del Interior, sino el ministro del Terror en Venezuela. Él debería estar en la cárcel junto con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Pero Diosdado Cabello decía una cosa interesante, decía que si no se mantienen juntos los que quedan en este círculo rojo de la dictadura, que los van a ir sacando a uno por uno, y puede ser que tenga razón. Sacaron a Nicolás Maduro, sacaron a su esposa, acaban de sacar a Alex Saab. ¿Quién será el siguiente de la dictadura que va a salir? Ya está aquí Venezuela. Tengo que saltar rápidamente a lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump quiere nacionalizar las elecciones. ¿Qué significa eso? Hay otros países en América Latina y en Europa que tienen un solo sistema de votación. Pero en los Estados Unidos la Constitución, el artículo 1 dice que no, que los estados están encargados de las elecciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, que claramente Donald Trump sigue muy resentido por haber perdido las elecciones del 2020. Pierde las elecciones en contra de Joe Biden y las pierde totalmente. Pero Donald Trump no acepta esta derrota. Yo recuerdo haber entrevistado a gritos, porque estaba muy lejos, a Donald Trump durante un evento, si mal no recuerdo, en Texas, y le pregunté, ¿cuándo va usted a reconocer que perdió las elecciones del 2020? Y él dijo, nosotros ganamos. No es cierto, estaba mintiendo. El presidente Donald Trump, el entonces candidato Donald Trump, perdió las elecciones del 2020, pero él sigue insistiendo en que las cosas deben cambiar, particularmente en 15 estados que él perdió en el 2020. I want to see elections be honest, and if a state can't run an election, I think the people behind me should do something about it. Because, you know, if you think about it, a state is an agent for the federal government in elections. I don't know why the federal government doesn't do them anyway. But when you see some of these states about how horribly they run their elections, what a disgrace it is, I think the federal government, when you see crooked elections, and we had plenty of them, and by the way,
We had them last time, but go to 2020 and look at the facts that are coming out. Rigged, crooked elections. If we have areas, take a look at Detroit, take a look at Pennsylvania, take a look at Philadelphia. You go take a look at Atlanta. Look at some of the places that horrible corruption on elections. And the federal government should not allow that. The federal government should get involved. These are agents of the federal government to count the votes. If they can't count the votes legally and honestly, then somebody else should take over. No es cierto. El presidente de los Estados Unidos, actualmente Donald Trump, perdió las elecciones del 2020 y no hay absolutamente ninguna evidencia que diga lo contrario. Pero siguen escarbando. Déjame hablarte de Tulsi Gabbard mientras vemos algunas imágenes de ella. Te las vamos a poner porque no ha aparecido últimamente en las noticias. Tulsi Gabbard es la asesora nacional de seguridad. Ella se encarga de que Estados Unidos esté protegido. Y ahora la última información es que ella está investigando máquinas de votación en Puerto Rico. ¿Qué tiene que ver Tulsi Gabbard con máquinas de votación en Puerto Rico? Bueno, están viendo si hubo algún tipo de conspiración o fraude con ese tipo de máquinas. La información apenas comienza al respecto. Regresando al tema de estas supuestas fallas o fraudes en el 2020 que las está tratando de utilizar el presidente Donald Trump para justificar la nacionalización de las elecciones en 15 estados. En lugar de que los estados tuvieran sus propias elecciones y sus propias reglas, el presidente quiere que haya una sola regla y que sean los republicanos quienes se encarguen de todo esto. Pero no hay votos suficientes. Esto requeriría un cambio en la Constitución e incluso el mismo senador republicano Tom Tillis dice que no hay votos suficientes para hacer lo que el presidente quiere. I don't have the votes. I mean, my House colleagues, look, they work in a simple majority world. Do the math. That's it. I mean, it's simple. I mean, we could have this drama. Y'all can keep on reporting it, but you all know that the numbers aren't there. And with 53 members, me out, do you think I'm going to vote for it? Do you think other members in at-risk states should be voting for something like that? Do you think that that's a winning message for people to keep a majority in the Senate, which I am trying desperately to do? It's pretty straightforward, guys. O sea que incluso dentro del partido republicano, el partido del presidente Donald Trump, se dan cuenta de que esta idea de cambiar la forma en que se organizan y se cuentan las elecciones que no va para ningún lado. No tienen los votos suficientes. Necesitarían solo para empezar a debatir los 60 votos, no los tienen. Muy bien, el presidente Trump insiste, sigue insistiendo, y esto es una especie de acto de fe entre los trumpistas, que tienen que decir que él ganó en el 2020 cuando en realidad no ganó el 2020. Donald Trump una vez hablando sobre esto. She took a lot of heat 2 days ago because she went in at Pam's insistence. She went in and she looked at votes that want to be checked out from Georgia. They say, why is she doing it? Right, Pam? Why is she doing it? Because Pam wanted her to do it. El presidente se refería a Tulsi Gabbard, su asesora nacional de seguridad, quien estuvo en Georgia, donde confiscaron los votos de la elección del 2020. Es increíble el resentimiento que hay al respecto. Ahora quieren recontar, supongo, porque si no, ¿para qué van a confiscar los votos? Quieren recontar los votos en Georgia para darle una supuesta victoria a Donald Trump. Esto no va absolutamente a ningún lado. A nivel nacional, estoy seguro que está siguiendo esta noticia. Llevamos 5 días con la desaparición de Nancy Guthrie. Nancy Guthrie es la mamá de 84 años de edad de Savannah Guthrie, una de las conductoras y periodistas más conocidas de todos los Estados Unidos. Los 3 hermanos han salido a dar una declaración pública, hablándole directamente a su mamá, diciéndole que la quieren para que haya como una conexión humana, y al mismo tiempo le han dicho a los supuestos secuestradores, porque estamos suponiendo, y las autoridades también suponen, de que Nancy Guthrie, la madre de Savannah Guthrie, fue secuestrada de alguna manera. Y dicen, lo vas a escuchar ahora mismo, que ellos están listos para hablar. Al mismo tiempo, las autoridades han ofrecido $50,000 a cualquier persona que dé información que lleve a la captura de los supuestos secuestradores de Nancy Guthrie o que lleve a la liberación de Nancy Guthrie. Aquí lo que dijeron sus 3 hijos. She is without any medicine. She needs it to survive. She needs it not to suffer. We need to know, without a doubt, that she is alive and that you have her.
We want to hear from you, and we are ready to listen. Estamos listos para escuchar, dice Savannah Guthrie. Están preocupados por la salud de su madre. Aparentemente ella necesitaba un marcapasos y la persona o las personas que la secuestraron o que la sacaron de su casa no se llevaron el marcapasos. Así que la salud de Nancy Guthrie, 5 días después de haber sido detenida, secuestrada, de alguna manera, en estos momentos, por supuesto, lo que quieren saber es que esté viva y por eso están pidiendo una prueba de vida. Salto a lo que está ocurriendo a nivel nacional, particularmente en Minneapolis. El presidente Donald Trump ha reducido el número de agentes de 3,000 a 2,300. Pero en una entrevista con Tom Llamas, yo te lo había mencionado al principio aquí del programa Tom Llamas de la cadena NBC, le preguntan al presidente si él cambiaría las cosas, si ha aprendido algo, si tiene alguna lección de lo ocurrido en Minneapolis. Y esto es lo que le contesta. I'm not happy with the two incidents. It's not, it's both of them, not one or the other. He was not an angel, and she was not an angel. You look at some tapes from back, but still, I'm not happy with what happened there. Nobody could be happy, and ICE wasn't happy either. I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals. El presidente diciendo que nadie está contento con lo que ocurrió con los 2 ciudadanos estadounidenses que murieron o algunos dirían fueron asesinados en Minneapolis. Se refiere, por supuesto, a Renee Good y Alex Pretty. Lo que no me gusta es el tono presidencial al decir que ellos no eran ángeles. La pregunta legítima es, ¿de verdad estamos culpando otra vez a las víctimas? ¿Estamos culpando a las víctimas, a Alex Pretty y a Renee Good por su propia muerte? Eso me parece a mí es totalmente injustificable. Y parece ser que la mayor parte de los estadounidenses están de acuerdo. El 65% de los que viven en los Estados Unidos dicen que ICE ha ido demasiado lejos. Es decir, que no hay apoyo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, particularmente después de la muerte de 2 ciudadanos de los Estados Unidos. Te voy a contar un incidente que es ejemplar. Es un ejemplo de cómo las cosas no están funcionando bien. Un juez federal le había ordenado a ICE y al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que liberara a algunos de los inmigrantes que han detenido porque no había justificación para hacerlo. Entonces, una de las abogadas que estaba encargada de todo este proceso de liberación fue llamada a una audiencia federal y le preguntan por qué no han cumplido las órdenes que yo, el juez, les